Equipo, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo Insight con Joseba Beloki, aún con resaca de la vuelta. Y fijaros, yo la verdad es que esfuerzo he hecho bastante poco. Intenté subir hacia el Gamoniteiro un poquito, pero la verdad es que no me dejaron. Será porque llegué tarde, ¿no? Bueno, para este Insight me gustaría otro punto de vista, porque hemos escuchado programas radiofónicos, espero que me hayáis escuchado también a mí. Hemos visto tertulias televisivas, hemos visto comentarios televisivos, pero a mí me gustaría que los dos protagonistas que tenemos hoy nos den su punto de vista desde su punto, en el que han visto la carrera, en el que han vivido la carrera y cómo han vivido. Dos perfiles, hablamos de periodismo, pero sobre todo dos perfiles muy diferentes de ver la carrera, y por eso quería, y la verdad es que me hacía mucha ilusión que estuviesen hoy aquí. Voy a empezar con mi vecina, no sé si asomarme a la ventana, porque creo que tiene que estar, si saca ese pañuelito blanco posiblemente le vea. Compañera de Fatigas, nos conocemos desde hace muchísimos años, no desde ciclismo a fondo, sino de años atrás, más o menos cuando hizo la comunión aproximadamente. Era fan de Óscar Sevilla, he de decirlo, no de Joseba Beloki, pero bueno, nos hemos reído, hemos estado, pero yo creo que tenía que estar hoy. Ainara, muy buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arratsaldeon, vecino. En mi pared de mi habitación había una foto tuya dedicada y lo sabes. Ahora salgo a la ventana y te saludo. Muy buenas tardes, Arratsaldeon. Y no sé si para presentar al siguiente, yo creo que le escuchamos, le dan paso, pero yo creo que es posiblemente la presentación de un periodista que quizás durante más tiempo vamos a reconocer, ¿no? Que es ese paso de Juan Carlos, adelante. ¿Estás por ahí, Juan Carlos García? Moto, aquí estoy, efectivamente. Pero pues sin moto. Nada, como ves y como ha dicho Ainara, ¿qué hago con esta barba? Pues es que estoy de fiesta hasta el lunes que viene, con lo cual encantadísimo de estar con vosotros, aunque como te avisé ayer, no sé para qué me citáis, pero intentaremos aportar algo a esta mini fiesta. Mira, me gustaría que fuese así una fiesta, y una fiesta sobre todo porque creo que el ciclismo es plural, que el ciclismo, siempre que hablamos del ciclismo debemos de hablar del universo del ciclismo, y yo en este insight, en este espacio en el que hablamos con directores, con preparadores, con corredores, con corredoras, creo que tenemos espacio todos, y en este caso quería darle ese punto de vista, ¿no? Para mí es muy importante, y por eso mi primera pregunta va encaminada a eso, ¿no? ¿Cómo valoráis vosotros esa Vuelta a España? Sé que Ainara, por esa parte de meta, esas dificultades que hay ahora de poder estar, la pértiga, comunicados de prensa y demás, y en tu caso sobre todo, pues digamos, un ir en moto, el vivir cuando los corredores echan mocos, cuando los corredores viven cosas, ese intro de dentro, ¿no? Ese estar dentro del pelotón, que creo que, sinceramente digo, que no le damos mucho valor, aunque en realidad es el verdadero directo, todo lo que está pasando más allá de lo que la realización nos puede marcar, porque gracias a esa realización luego nosotros, los que trabajamos en radio, lo comentamos. ¿Cómo ha sido para vosotros? ¿Qué valoración me hacéis? ¿O qué resumen de esa primera valoración me hacéis de lo que ha sido esta edición de la Vuelta? Bueno, para mí ha sido un poco lo que dices tú, Joseba, una fiesta, porque ha sido la fiesta del regreso y del reencuentro. El año pasado, con el COVID, la mayoría de los periodistas no fuimos a la Vuelta a España, y bueno, pues yo hablo por mí, lo pasé muy mal viéndola desde casa después de 12 años haciéndola de seguido, y yo creo que sobre todo al principio fue mucha emoción de los reencuentros con la gente, con la familia ciclista, ¿no? Luego, pues bueno, eso te puede, la emoción, y sí que es verdad que pues poco con el paso de los días te vas dando cuenta de la realidad que tenemos, que por desgracia de momento ha venido para quedarse, ojalá que no sea por mucho tiempo, pero es pues las distancias, las vallas, el no poder estar en la meta, el no poder estar en los autobuses, y bueno, pues para lagartijas como yo, que nos encanta estar en todos los sitios y tener contacto con la gente, pues se ha hecho un poco duro, ¿no? Y ahí es donde yo creo que gente profesionales como la copa de un pino, como es Juan Carlos, han tenido todavía muchísimo más peso y relevancia, porque nos han podido contar desde dentro realmente lo que hacían, o sea, lo que estaba pasando, ¿no? Porque, bueno, quieras que no, nosotros, incluso estando en la meta, no podías tener ese contacto tan directo ni moverte tanto con los corredores, y ahí pues yo creo que es donde Juan Carlos sí que lo ha podido hacer, ¿no? Y lo hemos podido vivir mucho también a través de sus ojos y de su voz, pero bueno, yo por encima de todo me quedo con eso, que ha
sido la vuelta del reencuentro, la vuelta a la vuelta, el volvernos a encontrar y que, bueno, que ojalá todas esas vallas y las mascarillas desaparezcan pronto y podamos otra vez abrazarnos mucho y muy fuerte dentro de poco. Pues mira, nos has dicho que va a ser aproximadamente una media hora de charla y arrancando con lo que dice Ainara, a mí me vienen varias cosas a la cabeza. Por un lado, soy un tipo raro, prefiero el fresco al calor, en ese sentido disfruté bastante más la vuelta del año pasado, que no hizo calor, aunque es verdad que es un tiempo que sufren más los ciclistas. El COVID, de momento ha venido para quedarse, esperemos que vaya a menos y muy rápido nos ha provocado otra manera de funcionar, pero supongo, Joseba, que tú no preguntabas exactamente por el tema del COVID, sino un poco más la vuelta. A ver, la apuesta de que iba a ganar Roglic quizá era la que menos dinero daba. En ese sentido, Sí. no ha habido sorpresa, pero yo creo que ha sido una vuelta divertida, que como tú insinuabas, ha ido de menos a más y no sé si lo hemos conseguido transmitir por la televisión, pero yo he vivido muy dentro de carrera y sobre todo en esa parte trasera del pelotón, que ha sido una vuelta de una velocidad absolutamente increíble, con caras de tensión muy, muy continuas y, si no me equivoco, solo un día de 19 etapas, las 19 en línea, solo un día, si no recuerdo mal, se ha llegado y con un solo poco de retraso. Han sido muchos los días que se ha llegado con adelanto. Que a lo mejor alguien podía pensar, ¿han sido muy amarrateguis los directores técnicos a la hora de calcular las medias? Yo creo que no, simplemente que el ciclismo va a más y que ya no pedalean, que vuelan. Sí, porque ha sido una vuelta en la que hemos leído, hemos sentido incluso que había como no sé, una tendencia a hablar de comodidad, incluso a hablar de pacto entre los equipos World Tour, sobre todo porque cuando se configuraban esas, digamos, esas escapadas de inicio, bueno, pues estaban los equipos protagonistas de casa y coincidía con esas wildcard, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la gente en realidad era un poco como el escenario de lo que estaba ocurriendo, pero no lo estaba valorando como que se estaba yendo rápido. Nosotros hemos tenido que adelantar el cierre, digamos, el fin del sprint final, del espacio que hacemos nosotros en Radio Euskadi, lo hemos tenido que adelantar porque los corredores iban rápido. Y para mí, estadísticamente, ha sido una de las ediciones en la que los horarios han andado mucho más justos, pero en el sentido de por anticipación, o sea, íbamos por delante. Entonces, yo creo que no se ha valorado eso, la velocidad. Y ha sido un poco como que, bueno, como todo está medio controlado, como Guanti iba de líder y controlaba, como que no pasaba nada, como que no se le ha dado valor a que ha sido una vuelta dura y sobre todo solo había que ver las caritas de los mines cuando subían a Monteiro, ¿no? Sí, yo creo que esto es verdad, estoy de acuerdo contigo, Joseba, y creo que es un poco el sentir general en el ciclismo y esto de lo que se habla, que ahora mismo el nivel está muy igualado, ¿no? Que ahora ya no hay tantas diferencias entre unos equipos y otros, unos corredores y otros, y yo creo que eso hace también que ese nivel haya subido, pero el nivel medio, no solamente de uno o dos corredores, que también es bueno, es paradójico porque obviamente Roglic no ha tenido rival, ¿no?, en la Vuelta a España, pero sí que es verdad y yo creo que se escenificó a la perfección en el fin de semana que fue el extremeño y abulense en aquella etapa del Pico Villuercas y del final en Barraco, que bueno, esperábamos más, ¿no? Y fue un poquito decepción y claro, y cuando les veías llegar a la meta a los corredores y te lo decían, recuerdo que Enric Mas lo decía, oye, que si os creéis que no ha habido ataques porque no hemos querido, es que realmente el ritmo al que se va es muy rápido y es cierto que todos los días se llegaba con muchísima antelación, ¿no? Y luego yo creo que eso también fue lo que repercutió para que en el final pues estallase todo por los aires y que a nada que se moviese un poquito el árbol, como pasó en la etapa de Mos, pues todo explosionase, ¿no? Por todo ese ritmo y ese nivel tan alto que se llevaba. Mira, yo una de las primeras cosas que recuerdo del ciclismo cuando me incorporé ya siglo pasado es que si una palabra odiabais los ciclistas es la palabra transición o etapa de transición. Y tengo la sensación de que en esta vuelta no ha habido absolutamente ninguna etapa de transición. Si acaso alguna ha sido un poco más tranquila, pero entre muchas comillas. Digo que en televisión hay algunas cosas muy difíciles de mostrar. Unas de ellas es la pendiente de algunas cuestas de cabras que son muy difíciles de enseñar. Si acaso recuerdo una el año pasado en el Angliru, que al no haber público el helicóptero se puso prácticamente en paralelo y entonces sí se observaba la pendiente animal. Y la otra es a veces el sentido de velocidad si la cámara no está muy cerca y muy cerca de meta.
pero así como, por ejemplo, hay algunos nombres que todo el mundo recordamos que casi siempre les gustaba viajar en la parte trasera del pelotón. Sí. No sé, hablo de Carlos Sastre, antes de Roberto Laiseca, corredores o Íñigo Cuesta, algunos en los que les gustaba más bien ir tranquilamente a cola de pelotón. En esta vuelta para mí sería imposible decir un solo nombre de algún corredor que haya intentado vivir siempre en esa parte trasera. Es un ir y bajar, es un constante ir y venir, señal de que todo el mundo tiene que estar con las orejas muy tiesas. Un Alejandro Valverde con sus 41 años, pues a lo mejor no va en su manera de ser, pero a lo mejor es uno de los que se podría plantear, oye, las etapas tranquilas, me voy a esa sala de recuperación atrás, y no hay una figura que relaciones con esa parte trasera, porque hay mucho nervio y un rotar constante buscando siempre mejores posiciones en un pelotón que en general ha ido muy, muy rápido y nervioso. ¿El desenlace final ha sido previsible? Sí, sí, yo creo que sí, precisamente un poco por esto, ¿no? Se estaba conteniendo todo para el final y todo el mundo, desde que estábamos ya, incluso en Belefique, un poquito más adelante en Córdoba, en Valdepeñas de Jaén, que ya le vimos a Enric Mas ahí atacante y con ganas, todo el mundo ya estaba hablando de Asturias y todo el mundo estábamos esperando Asturias, y mucho más cuando pasó pues el Pico Villuercas y la etapa del Barraco, que pasó sin pasar nada, ¿no? Y todo el mundo estaba apostando completamente a los lagos de Covadonga y al Gamoniteiro. Lo que yo sí que no me esperaba es lo que pasó en Mos. Es decir, me esperaba una etapa movida, calentita, y que iban a echar el resto todos aquellos que bueno, pues que tenían que echarlo, ¿no? Como el Bahrein y el Ineos, pero no me esperaba que todo estallase tanto como sucedió. Supongo que también el hecho de, pues bueno, todo esto, ¿no? Toda la suma de la velocidad, el ritmo, el calor que hemos pasado durante prácticamente toda la Vuelta a España, el llegar con las fuerzas tan justas, pues yo creo que hizo también que en cuanto se apretó y se abrió un poquito de gas, pues boom, ¿no? Se estalló todo. Podríamos estar de acuerdo que había dos equipos muy fuertes a priori, seguramente Ineos, Bahrein, y hay varias maneras de gestionar una carrera, creo yo. Hay la del bloqueo absoluto, como hizo en tiempos anteriores Discovery, Sky, de estos que prácticamente ponían todos los corredores en la parte delantera del pelotón, daba igual la etapa que fuera, y allí no se movía nadie. Pero creo que de otra manera, el equipo Jumbo también sabe de una manera más disimulada bloquear la carrera. Lo hace el equipo, muchas etapas en las que Roglic aguantaba con muchos compañeros, y cuando no consigue bloquear el equipo, yo creo que es cuando el propio Roglic da ese zarpazo. Entonces preguntaba si yo estoy de acuerdo con Ainara, que el final quizás ha sido sí un poco previsible, porque iban pasando las etapas y al final todos estábamos de acuerdo en que o llega ese ataque lejano a lo Contador Nairo de la Vuelta de 2016, o el ir dejándolo para la parte final era todo un jugar a favor de un Roglic que, aunque purito iba diciendo en las primeras 2 semanas que no lo veía igual de fino, yo nunca le vi flojear, la verdad. Bueno, yo creo que ha dado una sensación de fortaleza incluso en todos los sentidos, ¿no? Incluso ya más que fortaleza, yo lo que a mí Roglic me ha demostrado en esta vuelta es madurez. No sé si porque en esa guerra él todavía dentro de esa baraja se había quedado con las mejores cartas. Ya no hablo de un as, sino que creo que tenía parte de esos ases, ¿no? A mí hay una cosa que sí que me llama la atención, y es que si todo era tan previsible y todo el mundo pensaba que, sobre todo con esa cesión, entrecomillada, a Guanti para llevar el maillot rojo, y sobre todo esa posición que tenía Roglic de cara a la lucha, no se ha esperado demasiado en algunos momentos. Yo estoy de acuerdo que en la etapa del Barraco, el otro día estuve con Carlos Sastre aquí, porque su hijo está corriendo en bicicleta, estuvo corriendo por aquí, por Álava, y a mí me gustó mucho la etapa. Pero es verdad que ya no son puertos que con las estructuras que se llevan ahora van a romper. No nos vamos a encontrar ahora una situación como la de Van der Broek, ¿no? Camino de Ávila, o como antaño cuando reventó la carrera, pues fijaros, con los Gorospe, Inol, Belda y compañía, ¿no? Yo creo que ahora se sube muy rápido, todo va muy estructurado y es muy difícil hacer. Pero ha habido otros momentos en los que la carrera sí que se ha podido mover. Entonces, yo creo que se ha esperado mucho al final, y yo tengo la sensación que para mí era una carrera previsible lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, ha sido la guerra más por el segundo puesto que por ganar la Vuelta. Sí, sin duda.
Sin duda, perdona Juan Carlos. Yo creo que desde, no sé en qué punto o en qué momento, pero yo tengo la sensación que, por ejemplo, en Valdepeñas de Jaén, cuando Enric ataca tan fuerte, que es verdad que se equivoca, porque había visto un vídeo anterior, no el de la misma meta, pero tal y como sale con esa fuerza y con esa garra y ve cómo le pasa a Roglic con una facilidad insultante, yo creo que desde ese momento, incluso aunque él dice que va a luchar por ganar la Vuelta, yo creo que todo el mundo sabe lo que va a pasar y a lo que hay que pelear. Hubo un titular de algún compañero que me gustó mucho de miedo táctico del Movistar. Yo creo que probablemente a Movistar le pasó que tuvo ese miedo táctico, al principio hablo cuando empieza la montaña o desde el Pico Villuercas, digamos, de definir quién de los dos por quién apostar de los dos. Quisieron apostar por los dos corredores hasta el final. Creo que Egan Bernal sabía que no estaba bien desde el principio, que de hecho ha estado bastante peor al principio que al final, que ha ido muy a más y en cuanto ha tenido un poquito de fuerza ha arrancado. Y también creo que, por ejemplo, Bahrein, el equipo en conjunto, me da la sensación de que ni siquiera ellos mismos sabían lo bien que estaban, porque en el momento en que actuaron como equipo, yo creo que el podio de Jack Haig es el podio de todo el Bahrein, ¿no? Porque demuestran su poderío como bloque, como fuerza y como unidad, y yo creo que hasta que no se pusieron manos a la obra no se creían lo fuertes que eran. Entonces, un poco por todo eso y un poco obviamente por esa superioridad insultante de un Roglic que yendo de líder ataca el día del Rincón de la Victoria, se cae, deja el maillot, pero a mí me dio mucho la sensación de que ha tenido la carrera controlada siempre, en todo momento, como ha querido, y que ha jugado, entre comillas, con la carrera como ha querido, porque su fortaleza se lo ha permitido. Es más, para mí es el año en el que he visto a Roglic, no a Roglic, sino al equipo menos fuerte alrededor de él. Es decir, no es ese Jumbo que nos asustó en el Tour que acaban perdiendo con Pogačar, pero es que tampoco lo ha necesitado, porque ha sido tan insultantemente fuerte y ha jugado tácticamente, lo que tú decías, Joseba, tan inteligente, que es que ni lo ha necesitado, ¿no? Yo creo que el único elemento que hubiera hecho variar esta Vuelta, y no lo supimos hasta los últimos días porque llegaba corto de forma, era Egan Bernal. Creo que es el único que hubiera sido capaz de cambiar este guión y por varios motivos. En una declaración de Enric Mas, en una de las primeras etapas, bueno, no sé exactamente en qué momento, que se pusieron segundo y tercero, Enric Mas dice: firmamos acabar así. Y luego en el aire hace un rectificado como los gatos diciendo: pero vamos a ir por la Vuelta. Movistar se ha, creo, autobloqueado por tener esas dos posiciones de privilegio. Le sumamos que Mikel Landa no estaba para pelear por la Vuelta, que el propio Bahrein no veía una alternativa, no creía que Jack Haig aguantara tanto en las montañas más duras, y ese hecho de que Egan Bernal no llegaba en plenitud, que yo creo que es el único que hubiera hecho temblar el árbol. Si quitamos que Landa no estaba en condiciones, que Bahrein no confiaba que Jack Haig pudiera acabar tan arriba, que Movistar estaba encantado con la situación de segundo y tercero, pocas alternativas había en ese arco iris de la Vuelta. Por eso estaba bastante bloqueada, y Egan Bernal solo pudo despertar cerca del final y era demasiado tarde. Sí que creo que hay algo que quizás podíamos valorar también, y es el hecho en sí que Movistar ha mantenido un nivel, porque es verdad que estamos ensalzando quizás ese segundo puesto de Enric, pero en realidad para luchar por ese segundo puesto, Enric tampoco estaba luchando con nadie. ¿Vale? ¿Por qué? Yo creo que desde el mismo Haig, que al final es un corredor que se aprovecha de una escapada para estar, tenemos a un Bernal muy intermitente, tenemos a un Yates muy intermitente. Si Bernal estaba intermitente, Yates estaba muchísimo más. Pero además nos estamos yendo a Marzahn y nos estamos yendo a este tipo de corredores. Es decir, ese salto después de Enric, salvo Miguel Ángel, ya no existía. Yo creo que eso también a Roglic le ha dado moral. Y para mí, estoy completamente de acuerdo que Bernal era la llave de quizás esa apertura y ese poner en evidencia un poco el que Jumbo no estaba bien como equipo, y poner a prueba a un Roglic que muy inteligente, salió a su rueda el día de aquel potentísimo ataque. Pero para mí, me vais a perdonar, pero para mí la llave de esta Vuelta se fue a casa, y es Alejandro Valverde. Por una sencilla razón. Creo que Movistar, el camión, o digamos el vehículo que transportó a casa a Valverde,
fue el camión o el coche que volvió a la vuelta con esa sensación de miedo táctico. O sea, yo creo que en ese momento la carrera iba de mil amores para Movistar, atacante y demás. Y se encuentran en una situación en la que Alejandro se va a casa, vosotros nos lo contasteis en ese momento en el que Alejandro se pone de pie, Alejandro no va, y en ese mismo momento el equipo se bloquea por completo. O sea, tácticamente en esa misma etapa se bloquea. Claro, no sé, yo creo que era la llave. Luego, posteriormente, lógicamente, pues, bueno, ha sido Bernal, ha sido Yates también por momentos, sobre todo en esa etapa de Moss, pero yo creo que con Alejandro la cosa hubiese fluido de alguna u otra manera. También os digo, creo que en el mano a mano Enric no lo hubiese ganado a Roglic nunca. Es mi opinión. No, yo también creo que no le hubiese ganado y no lo sé, no sé lo de Alejandro, porque esto es, pues como siempre, hablar por hablar, ¿no? Yo lo que sí sé, o sea, ese día ellos apostaron 100% a que la etapa la quería ganar Alejandro, porque es un corredor que en la primera semana de la Vuelta le gusta siempre lucirse, jugar, pelear por una etapa y tal, y meterse en carrera, ¿no? Yo creo que estaba capacitado para hacerlo, porque Alejandro sabemos cómo es y cuando pone al equipo a tirar es por algo, y cuando se puso a atacar es por algo, porque tendría buenas sensaciones. No, pero, es probable que... Sí, nada, perdona, pero yo hablo el trabajo de Alejandro, yo no le veo a Alejandro luchando, no le veía luchando por el podium, pero yo creo que por cómo ha ido después la Vuelta, y lógicamente con ese tipo de llegadas que había, porque ha habido muchas llegadas de mucho oficio, creo que Alejandro hubiese sido una pieza clave. Y fijaros, si en ese momento de Movistar en el que perdieron, pues fijaros, en las últimas etapas perdieron a corredores como Verona y compañía, pero claro, es que Imanol y Rojías pueden hacer lo que pueden hacer durante lo que pueden hacer. Entonces, y bastante hicieron. Se le sumó mucha historia y tácticamente todavía Roglic ha estado mucho más favorecido. Y vuelvo a decir, lo subrayo, entre comillas, como queráis, no veo a Enric luchando con Roglic por ganar esta Vuelta, ¿entendéis? Pero sí que yo creo que la figura de Alejandro le hubiese dado otro toque a la Vuelta en algunas incluso de las etapas. La etapa de Córdoba, el Cerro Murriano, todas estas eran complicadas. Absolutamente la de acuerdo, Rincón de la Joseba. Victoria. Perdona, Nara, absolutamente de acuerdo. Yo creo que era un elemento diferenciador de la Vuelta que se perdió muy pronto. Yo creo que Alejandro es un patrón con mayúsculas en cualquier carrera en la que esté, y en este caso, y haciendo un paralelismo un poco con el fútbol, es como el capitán, que es la prolongación del director en carrera. Yo creo que es el tercer director, por no decir el primero, capaz de mover la carrera, de transmitir sensaciones, de hacer creer todavía más en ellos mismos a ciclistas con los que ha estado toda la vida, desde el compañero de habitación que es Imanol Erviti al compañero de toda la vida en Murcia que es José Joaquín Rojas, y yo creo que es esa figura que les hace crecer y creer en sí mismos y capaz de marcar un punto de inflexión, hasta capaz de decir, oye, muévete tú ahora, muévete tú más tarde. Estoy bastante de acuerdo, fue una gran pérdida, maldito Surco en esa curva que fue el que le hizo saltar la bici. Luego también por ser un capitán de ruta no solo dentro de la carrera, sino también fuera, ¿no? Es un hombre que ya sabe lo que es lidiar con la presión, ser jefe de filas, y seguramente a Enric le hubiera dado muchísima más tranquilidad en los momentos de hotel, previos a la salida y demás, ¿no? ¿Tuviste la sensación de que Alejandro se retiraba del ciclismo ese día? No. No, para nada. No. Y más con esto. O sea, él ya tenía muy claro que iba a seguir, y yo creo que después de esto, viendo que es, bueno, una, entre comillas, simple fractura de clavícula, que no es, digamos, una avería gorda como la que le pasó en el 2017 en el Tour, yo creo que todavía le da más ganas de que llegue pronto la recuperación, y está ya entrenando, ¿no? O sea, la motivación por las nubes, y vamos, seguro que su carrera no, yo no lo pensé en ningún momento, vamos. Tampoco. Tengo la sensación de que, además de que lo tenía claro, esa caída le sirvió ya de aliciente definitivo. Sí. Y además tendría que estar puesto por ley o por reglamento, de la categoría que queramos. Alejandro Valverde no puede acabar su carrera ciclista con una caída en una etapa de la Vuelta rompiéndose una clavícula. Se merece ese año más. Y creo que todo el mundo, que nadie pensaba que ahí acababa la carrera de Alejandro Valverde, cuando nos dijo después José Joaquín Rojas que solo había estado 2 días sin tocar la bici y que al día siguiente de aquella imagen que colgó de rodillo ya estaba en carretera, o sea que no. Oye, hemos estado hablando durante estos minutos del tema Movistar. Tú viviste algo, Juan Carlos, que es
pie a tierra, semi-retirada del tema López, ¿no? Yo creo que el tema López habló mucho, pero bueno, tú estuviste allí y fue algo que además nosotros supimos por ti de lo que estaba ocurriendo y yo sinceramente pienso que ha sido un golpe, no os voy a decir duro para el ciclismo, pero sí que ha sido un patrón que no se ha cumplido en el ciclismo, algo muy raro, inusual. O sea, yo creo que es difícil de digerir, ¿no? Y ahora mismo os lo digo, esto es sin, yo ni culpabilizo ni doy beneficio de la duda a nadie. O sea, yo creo que o sea, no sabemos nada, pero me da la sensación que un corredor que se baje, yo creo que hay pocos que lo han hecho, ¿no? Me quedé helado. Coronábamos una cuesta, llegábamos a un llano, había el coche de Movistar, todo el mérito a mi motorista, que es el primero que dice, se ha bajado de la bici, alucinaba con lo primero que me dice, pero efectivamente dirijo la vista allí donde estaba el coche y él estaba yéndose hacia la parte de atrás del coche. Yo pensaba que era un apretón físico, pero vi que no llevaba la velocidad suficiente. Y aquello, ese andar vacilante, sonaba un cruce de cables absolutamente histórico. Yo no recordaba nada igual, pero digo, bueno, puede haber pasado. Empiezas a hablar con exciclistas, con ciclistas, con directores. Nadie recuerda algo así. Es que se hace muy difícil de imaginar que acostumbrados como estabais y están a diferentes presiones y él las ha tenido que soportar a lo largo de su carrera y muy diferentes, te llegue ese cruce tan bestial. Como tú dices, no tenemos ni idea de lo que hay detrás, de lo que pudo haber pasado por esa cabeza. Yo creo que el primer gran golpe es para él, porque se ha dado un tiro en el pie a su futuro como ciclista, porque claro, ostras, los que piensen en él, nos llevamos un melón por abrir siempre, aunque lo conozcamos un poco todos. Y después, pues un golpe para el ciclismo, para la Vuelta, para el equipo como imagen, fue algo tan surrealista que es difícil de valorarlo. Yo no quiero valorar, simplemente iba cantando lo que veía porque no había otra cámara. Sí. Sí, porque yo creo que al final nosotros, al final tú ibas narrando lo que estaba ocurriendo y para nosotros hubo un momento que estaba siendo como un poquito, digamos, difícil de digerir, ¿no? Porque o sea, no te pones en esa tesitura. Yo el tiene que haber algo más, ¿no? Yo esa coletilla de tiene que haber algo más. O sea, yo no me imaginaba a un corredor bajándose de una carrera que tu director técnico esté hablando contigo, que tu director esté hablando contigo, que vengan tus dos compañeros capitanes, veteranos, hablen contigo y aún así te metas en el coche, ¿no? Entonces, bueno, quizás la frivolidad que pueda haber de opinar o no, pero yo voy un poco al respeto, ¿no? O sea, yo en un artículo que he escrito, porque es que sale ahora en Ciclismo a Fondo, hablo del respeto hacia los compañeros, ¿no? Entonces, creo que podemos hablar de presión, esto nos podría dar para un debate, pero ha sido la imagen de la Vuelta a España. O sea, yo creo, ese día para Champoussin, que gana la etapa, no le hace ni caso a nadie, es una putada, o sea, y de verdad os lo digo, creo que ha sido una vuelta sensacional en todos los aspectos, en todos los aspectos. Hemos descubierto Gamoneteiro, hemos descubierto llegadas preciosas, hemos tenido de nuevo la vuelta en Extremadura, esa llegada al barraco, el barraco, o sea, lo que ha sido el barraco para el ciclismo, una salida de Burgos, una llegada a Santiago va sensacional, teatralizada al final, maravillosa. Y me da rabia que la imagen con la que se quede todo el mundo de esta vuelta sea la retirada de López. Sí, sí, yo estoy de acuerdo que va a ser la imagen que va a traer cola y yo recuerdo esa tarde yo decía, esto está al nivel de Fuente D, que marcó aquella vuelta del 2012 con el ataque de Contador, obviamente con motivos completamente distintos, ¿no? Pero sí que con el paso de los días me da la sensación de que, bueno, recuerdo que esa tarde Juan Carlos estaba en carrera, yo estaba en la meta y claro, era pues una situación surrealista, hablabas con la gente, llamabas por teléfono a miembros del equipo, nadie se lo quería creer lo que Juan Carlos estaba contando, ¿no? De que, pero ¿cómo puede ser que esto sea cierto? Además que no había cámaras. Yo creo que con el paso de los días, así como en ese momento creo que fue un ridículo del equipo, fue una mala imagen del equipo, que lo repitió mucho Eusebio Unzúe. Creo que con el paso de los días me da la sensación de que realmente el que se queda
con el pozo de la mala imagen y de haber hecho realmente el ridículo y haber tenido una pataleta incomprensible por la falta de respeto que se hace a sus compañeros es del propio Miguel Ángel López, ¿no? Y que vamos a ver las consecuencias que le puede traer, no solo ya de cara a quedarse en el Movistar, que parece que todas las partes están de acuerdo en que no continúe, sino también pues bueno, la fama que se le va a quedar a este corredor que ya tiene su palmarés unas cuantas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es una pena que con el super Roglic que hemos visto, que dobla Enric Mas en la crono, con el Barraco, con Córdoba, con el Balcón de Alicante, con Burgos, con Santiago de Compostela, nos vamos a quedar con esta imagen, ¿no? Porque la historia de esta vuelta, con el paso de los años, contará que Superman tuvo una pataleta. No era yo tan consciente de estar grabando con mi móvil una imagen tan histórica, pero puede ser. Y al día siguiente, Joseba, cuando Eusebio Unzué atendió a los medios de comunicación con tranquilidad, con esa diplomacia con la que acostumbra a negociar los temas, es verdad que yo cuando le oía en el directo que le iba preguntando, había una respuesta que era diferente a las demás. Y es que dentro del equipo había esa sensación de que había faltado al respeto al equipo y sobre todo a esos compañeros que durante 3 semanas lo estuvieron dando todo por sus 2 líderes, y uno porque se le cruza la carrera 2 días después de su momento de gloria en el Gamoniteiro, decide bajarse de la bicicleta. Yo creo que lo que peor supo es eso, lo que tú decías, Joseba, la falta de respeto a los compañeros que han estado trabajando por ti. Sí, porque además es que se suma el hecho de que el equipo llegó muy mermado al final, que hubo muchísimas bajas y mucha gente que se dejó literalmente la piel y los huesos, como Carlos Verona o Johan Jacobs o el mismo Valverde, ¿no? Y los que quedan están peleando al máximo. Rojas mismamente le dio ahí un relevo, estuvo con él, y Manol para. Es decir, todas las naves se queman en favor de ellos dos y en aquella tarde que se le cruzan los cables, se paran por él, tiran por él. Y él le responde con este desaire. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos en que al final lo más feo de todo no es que reviente, porque somos humanos, no somos máquinas y todo el mundo le puede pasar. El problema es el bajarte, ¿no? La falta de respeto que eso supone a una unión de equipo como bueno, pues estaba siendo, ¿no? Contra todas las adversidades, retiradas y caídas que estaban viéndose víctimas. Estamos viendo sobre todo en las finales de etapa llegadas masivas, esos abrazos, esos momentos de amor, ¿no? que existe entre los corredores, cómo lo celebran y el ambiente y demás. Yo también todo eso lo transmito mucho en presión, ¿no? Es decir, los corredores, pues cuando llegan a meta hemos conseguido el objetivo, pues hemos visto alguna ocasión, algún episodio incluso, ¿no? Pero vosotros que estáis ahí, cada uno, tú Juan Carlos desde la moto, Ainara, ¿qué les esperas en meta? ¿Está el ciclista de ahora tensionado? Porque a mí me da la sensación que lo de Miguel Ángel López puede ser simplemente una gotita. Y no voy a entrar en Simon Biles ni cosas así, no quiero entrar en esa historia, pero a mí sí que me da la sensación por declaraciones como que el ciclista está presionado, como un poquito menos de libertad a la hora de hablar, a la hora de opinar, está más inconformista. No sé, me da un poco... Y no os voy a decir con esto que disfruten más o menos de lo que lo hacíamos nosotros, ¿eh? Pero sí que yo me sentía un poco más liberado en ese sentido. No lo sé, es mi opinión desde fuera y por eso quiero saber la vuestra desde dentro, ¿no? Estoy de acuerdo, porque yo creo que ahora en el mundo de las redes sociales, de la imagen, en el que todo se ve, todo se pelea, ¿no? Se pelea muchísimo más una fuga, se pelea mucho más un maillot verde, un maillot de la montaña, que quizás antes en el Tour obviamente se peleaba todo esto, pero es que ahora se pelean todas las carreras. Y yo creo que el gran ejemplo es que ya desde la Challenge de Mallorca la gente sale a fuego y a 1000, porque una victoria ahora mismo en la Challenge de Mallorca en febrero vale muchísimo, ¿no? Y antes, pues bueno, era un simple indicativo de que habías empezado bien la temporada, que habías hecho una buena pretemporada, que el camino iba correcto. Pero ahora mismo hay muchísima presión porque todo se ve, todo en la era en la que estamos, en la de la imagen, todo se ve y yo creo que todo se lucha y todo vale más. Yo me quedo, fíjate, ahora que decías, con 2 imágenes en esta vuelta. Una es el día que gana Florian Seneschal, que es el ángel de la guarda, lanzador de Jacobsen. Llega Jacobsen y le reprocha, o sea, le dice: me alegro de que hayas ganado, pero no tires tan fuerte, porque es que yo me quedo. Es decir, Jacobsen, que es un hombre que la primera persona que le asiste en su caída el año pasado, que casi se deja la vida en Polonia, es Florian Seneschal, que se merece más que nadie esa victoria. Resulta que cuando la consigue,
Jacobsen se la reprocha. Alguien que ha visto la muerte de cerca, pero está ya metido en un bucle de presión, de conseguir, de resultados, de victorias, de maillot verde, que en ese momento se le ciega y quiere la victoria para él mucho más que para su compañero. Y luego me quedó también otra imagen, que es en la meta del Barraco, el día que Christian Odeikin mantiene el liderato. Cuando llegaron a la meta, se abraza y se da de puños con un compañero del Guanti que estuvieron tirando, dando la cara muchísimo y dejándose la vida para mantener el maillot, y lo celebraron en la meta. Yo les tenía enfrente, casi como si hubieran ganado la etapa, y era un día más que estaban con el maillot rojo, más el día de descanso. Esto también dice mucho de la importancia que para Odeikin, que sabía de sobra que tarde o temprano iba a reventar, lo que significaba tener un día más ese maillot rojo, lo que puede suponer para contratos que hemos visto que ha firmado por el Education First, para lo que es el equipo, publicidad, lo que sea. Esto quiere decir la importancia que cada vez tiene más cualquier cosa que se consigue. Joseba, yo no me atrevo a tanto, soy muy limitado y no me atrevo a hacer esa lectura. Yo creo que lo de Miguel Ángel López fue una excepción, que después el tema va con cómo cada corredor asume su rol o su papel, y yo creo que cada caso es como muy individual. Los ves más tensionados, los ves menos, pero por ejemplo, yo veía un Fabio Jacobsen que aparentemente cada mañana iba a las peticiones de entrevistas pre-etapa sin ningún problema. Veía un Jack Haig súper tranquilo y risueño cada día. No sé, creo que es una cosa bastante individual, y en ese sentido la comparación que insinuabas con Simone Biles, al ser un deporte de equipo, también creo que ayuda mucho más a dispersar un poco esas presiones, esas responsabilidades. Guillaume Martin, por ejemplo, a mí me parece un tipo fantástico, fantástico. Nunca le he visto decir que no a una petición de entrevista. Lo reconozco, llegara como llegara. Creo que eso va mucho con la individualidad de cada uno, y como no me atrevo a hacer teorías, pues no las hago. No, pero sobre todo yo lo llevaba porque yo sí leí que rápidamente metimos en ese saco del tema psicológico, de la presión y demás, el tema de Miguel Ángel. Cuando vuelvo a repetir, no tenemos ni puñetera idea, o por lo menos yo, de lo que ha pasado. Sigo diciendo que tiene que haber algo más, aparte de un no me meto en un corte donde me tenía que haber metido. Yo creo que tiene que haber una frustración interna y demás, pero bueno, eso puede ser elucubraciones mías, ¿vale? Y ya está. A lo que yo me refiero es que estamos en el mundo de la productividad y del máximo, es decir, tengo que estar, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con el tema de Jacobsen. Lo hizo porque lo sintió en ese momento, pero porque él tenía. Me da igual que sea a nivel de incentivos, a nivel de primas, de estatus, de lo que sea. Él se olvidó en ese momento y se quedó con la jerarquía. Yo tengo que sprintar y tú me has descabalgado, ¿no? Cuando resulta que es verdad que Sinesal al final no fue el que le descabalgó, sino que le descabalgaron otros, ¿no? Vale. Bueno, se descabalga yo creo que mismo aquel día, que pero bueno, no tenía especialmente buenas piernas. Que me refiero que no fue Sinesal el que arranca solo con el que suelta, sino que fue la labor de equipo, o sea, que fue un tema común. Pero sí que me da a mí la sensación que se palpa como eso, mucha tensión porque cualquier cosa que se haga o es un cabreo de miedo o es, o sea, una alegría brutal, ¿no? Me llama a mí mucho la atención las celebraciones, fijaros, y me alegro, o sea, verle a un Cavendish loco a contracorriente con la gente entrando en el Tour, me llama la atención ese salto. Y yo ahí sí que voy a quizás que estamos, pues bueno, lógicamente estamos en la industria del ciclismo, pero que se palpa al ciclista tenso para coger la fuga de salida. En la salida yo tuve la gran fortuna de ver la salida de Salas camino de Gamoneteiro, y en la salida se veía que va a ser un día de batalla, y se veía, ¿no? Entonces, bueno, luego puede derivar en muchas más cosas. Ainara, tú ya nos has dicho dos momentos. Juan Carlos, dime 2 momentos de esta vuelta que elegirías. Ainara, ya le hemos atracado. Lo he dicho sola, sin que me hayan atracado. 2 momentos. Es que son 2 Movistar: la caída de Alejandro, el cruce de cables de Miguel Ángel López, y elegir el momento que queráis de exhibición de Roglic. No sé, mira, hasta incluso esa última curva de toda la Vuelta Ciclista a España, no sé, Roglic doblando a Enric Mas. Sí, pues yo no también. Sé.
Me quedo con esa vienen a la imagen. cabeza y siento que sea Movistar el mal parado de los tres, no lo sé. Mira, pues yo me voy a quedar con una imagen y como no me ha preguntado nada, me tiro a la piscina. Pero a mí me llama mucho la atención que cada saludo en meta de Enric Mas y Roglic hay una admiración por parte de Enric Mas hacia Roglic brutal. O sea, Sí, sí, es brutal. cierto. O sea, es como... Y me recuerda mucho a lo que me ocurría a mí con Ulrich. O sea, yo sabía que Armstrong era inalcanzable, Ulrich también lo era, pero por lo menos yo lo intentaba. Pero para mí Ulrich había sido el tío que camino de Envalira había reventado todo el tema, ¿no? ¿Me escucháis? ¿Vai? ¿Me escucháis, Bye, chicos? Sí, 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 bye. sí, todo bien. Yo recuerdo que camino de Envalira había reventado todo, ¿no? Entonces, joder, para mí era un ídolo. Y yo veo que Enric tiene esa historia, ¿no? Y me parece bien, lógicamente me parece bien. Oye, por ir terminando, solo quiero un pequeño apunte, porque me interesa, porque es de casa. ¿Qué pasa con Mikel Landa? Pues pasa que se nos ha pasado otro año, por desgracia, Joseba, que yo creo que íbamos con muchas ilusiones a esta Vuelta a España, por lo que vimos en la Vuelta a Burgos, especialmente, que la acaba ganando, pero que él mismo ya sabía, intuía, le había costado mucho recuperar de la caída del Giro, que fue una avería y un trastazo bastante interesante y gordo, y le costó mucho, y él mismo lo decía, que le había costado, pero bueno, le vimos en la Clásica de Donostia atacando, le vemos en la Vuelta a Burgos ganándola, yo creo que todos nos ilusionamos y él mismo lo dijo, ¿no? Pero bueno, llegó, yo quería creer al principio que era el calor, porque las primeras etapas, Cullera, el Balcón de Alicante, Belefi, que fue, bueno, algo que para los que somos de aquí de Vitoria y especialmente de Murguía, que todavía hace más frío, pues se penaliza mucho, ¿no? Pero él mismo ya, yo recuerdo en el Rincón de la Victoria, en la meta, que se acercó, porque además yo creo que Juan Carlos también lo puede decir, si algo no se le puede achacar a Mikel es que incluso cuando las cosas le han venido en contra, se ha parado siempre, ha dado la cara, ha contado lo que le pasaba y el día del Rincón de la Victoria vino y yo le pregunté cómo estás y me dijo jodido, y a mí eso me marcó porque he hecho un resoplido muy fuerte, fíjate, esta es otra imagen que me quedó también de la Vuelta, hizo un resoplido, se acercó y le dije cómo estás y me dijo jodido, y bueno, pues él yo creo que le echó muchas ganas y mucho corazón porque quería llegar a Asturias, ¿no? Y quería verse bien y quería verse atacante y ver sobre todo a sí mismo ese Mikel que a todos nos gusta, pero cuando llegó, bueno, atacó, vio que las fuerzas que había eran esas y ahí lo agotó. Y no tenía sentido llegar ni seguir porque era desgastar para nada. ¿Y qué pasa? Pues que ojalá no pase nada y que volvamos a ver al Mikel que a todos nos ilusiona. A mí lo que me preocupa es que ha pasado otro año, ¿no? Y él lo sabe también. Y que la gente viene muy fuerte. Y lo que hablabas de esa admiración de Enric a Roglic, pues yo creo que a Enric le ha dado un punto mental muy importante ser segundo y que solamente Roglic sea el que le gana, ¿no? Porque eso le va a hacer exprimirse este invierno mucho más para intentar ser mejor que Roglic, pero porque tiene esa motivación de haber sido segundo, solamente superado por él. A Mikel este año le va a faltar esa motivación de decir, he estado ahí, solo me ha ganado uno, ¿no? Yo creo que va a tener que hacer un trabajo mental pues muy fuerte, muy importante y muy solitario, de mucha soledad y casi sin motivos, porque la temporada pues se le ha pasado en blanco y bueno, pues ojalá saque esa fortaleza porque lo necesitamos todos, ver a ese Mikel atacante y que nos ilusiona y que nos gusta a todos, el landismo. Como dice Ainara, lo malo es que toca seguir esperando que el tiempo pasa. Le daba un poco fuerte con guante de seda Purito al día siguiente de su retirada. Yo creo que le faltó haber aguantado un poquito más, por lo menos para quedarse a ayudar a los compañeros, en este caso a Jack Haig. Y es que de esa etapa que se retiró, la de Lagos de Covadonga, recuerdo perfectísimamente que lo adelantamos con la moto en la segunda subida a la collada anterior, no me acuerdo el nombre exacto. Llomena, y llevaba buena cara. Me sorprendió muchísimo al final de la etapa saber que se había retirado. Yo creo que le faltó ese detalle y haberlo visto en ese podio de Santiago de Compostela. Creo que hubiera sido un gran tanto a su favor. Sí, yo también estoy de acuerdo que volvemos a decir lo mismo, no sabemos cómo estaba. Yo verle moverse en ese primer paso, como se movió, haciendo ese tapar el hueco y entrar en la avanzadilla, en esa fuga que posteriormente en la segunda subida
pues ya fueron absorbidos y demás. Y el saber que se había retirado, yo creo que también de cara al equipo volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Volvemos a hacerlo y vuelvo a decir, lo estamos opinando sin saber absolutamente nada, pero creo que hubiese sido de gran valía el estar con ellos para Hyde, que vuelvo a decir lo mismo, Hyde no hubiese ganado la vuelta, por mucho que hubiese reventado Bahrein la carrera, ¿vale? Pero creo que de alguna manera el estar ahí Mikel hubiese ayudado también a otro tipo de espectáculo que creo que nos ha privado, porque al final, pues bueno, Roglic ha tenido las cosas mucho más fácil y creo que eso también se ha trasladado en tranquilidad y creo también que eso es lo que le ha dado ese punto de madurez de decir, ostras, por fin voy a disputar una última etapa, en este caso además crono que la iba a mi terreno, y me voy a olvidar de las Belfis y me voy a olvidar de la cobatilla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ojalá tengamos Mikel más adelante, no tenemos duda de que por lo menos lo va a seguir intentando también, que de los jóvenes ya tenemos, con los Ayuso, con los Arrieta, con Carlos y con toda esta banda que viene de chavales que quienes hablaban que no íbamos a tener relevo, sabemos que los champiñones salen y no solamente... Oye, pues nada, pareja, que para mí un placer, que ha pasado el tiempo súper rápido, que me gustaría... Sí, la media hora en Vitoria es diferente. Sí, cuenta más lento. Tú lo sabes, pero nosotros tenemos aquí un dicho que el kilómetro navarro mide 1.200 metros. No sé si... Vamos a las carreras, siempre medía un poquito más, pero que nos hemos extendido porque está muy a gusto, que gracias de nuevo, Igualmente. Juan Carlos, Ainara, que seguiremos hablando, que os volveré a llamar y que nada, que un placer, de verdad, y que sigáis disfrutando, porque si seguís disfrutando vosotros, que sepáis que disfrutamos también nosotros. Yo he disfrutado mucho la vuelta porque he estado ahí a oscuras, no se me ha visto, en segundo plano, que es donde más disfruto, y tú vas y me sacas aquí a la luz, pero nada, de encantado. protagonista. Y te lo agradezco. Muy bien. Pues nada, y para todos vosotros, pues deciros que en breve tendremos un nuevo Insight. Comentaremos de ciclismo, hablaremos, tenemos por delante europeos, tenemos por delante campeonatos del mundo, la Roubaix, y tenemos un montón de pruebas que nos dará ese parón hasta la temporada que viene, que esperemos que sea tan maravillosa como esta. Ya sabéis que luego mi jefe me echa la bronca, suscribiros, el like, bueno, todas estas cosas que hacen los youtubers, y que yo, uno de Vitoria, no tengo ni puñetera idea de cómo se hace. ¿Vale? Cuidado, nos vemos, hasta la próxima, chao, agur. Adiós. Agur.